Qué bueno es el Señor. Me encanta lo que dijo el hermano Cándido, el profesor Cándido, porque creo que uno de los problemas más importantes que podemos identificar en nuestra sociedad, aún aquí dentro de la iglesia, está en el corazón. Las personas toman las decisiones que toman por las cosas que hay en sus corazones, o al revés, por las que no hay en sus corazones. Podemos identificar muchas a esta hora, ¿verdad? Y creo que es una manera muy puntual para identificar cuál era el sentir de Dios al enviar a Jesús al mundo. Siempre este plan que inició desde el Génesis, cuando el hombre cayó, tenía como objetivo, como propósito, salvar al mundo. ¿Alguien conmigo hoy? Siempre fue rescatarnos, siempre fue amarnos, siempre fue hacer lo mejor para ti y lo mejor para mí. Un plan perfecto que definitivamente no podía hacerlo nadie que no fuese perfecto. No existe, decimos nosotros de una manera un poco repetitiva, no hay el matrimonio perfecto porque los que lo componen, o sea, el esposo y la esposa, no son perfectos. Porque nadie es perfecto, sino solo Dios. Entonces, cuando hablamos de un plan perfecto, tiene que ser un plan bajado del cielo. Tiene que ser un plan ejecutado por alguien y planificado por alguien que todo lo hace bien. Y un día como hoy nosotros celebramos en nuestra tradición cristiana, vamos a decirlo así, nuestra cultura, el inicio de lo que llamamos la Semana Santa. Algunos dicen la Semana Mayor, no sé si hay alguna menor, pero por alguna razón le dicen la Semana Mayor. Quizás es la semana de mayor concentración en las iglesias, que quizás es la semana en la que uno mayormente ve imágenes de cruces o de Jesucristo sangrantes por ahí. Pero es cierto que hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lo que sucedió hoy antecedió lo que sucederá el próximo domingo, figuradamente hablando. Hoy el pueblo del Señor gritaba, Hosana, Hosana. ¿Alguien puede decir conmigo? Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta entrada triunfal a Jerusalén no era nueva, no fue algo sorpresivo, ya había sido profetizada por Zacarías. En el capítulo 9, usted lo puede leer después con calma, hacía unos 400, 500 años aproximadamente, dicen los expertos. Incluso le voy a decir algo más. David escribió en el Salmo 118 esas mismas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el verso 26 o 24 si no me equivoco. Antes de que Zacarías lo profetizara, ya David lo había escrito en un salmo. Entonces, estos hechos que sucedieron aquel día, Domingo de Ramos, que le llamamos, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esa frase? Domingo de Ramos. Ese día, lo que sucedió en ese momento, ese episodio está registrado en los 4 evangelios. Esta mañana voy a soltar varios factos, así que usted anote. En los 4 evangelios está este relato. No todos los milagros de Jesús, ni todos los momentos o los episodios de Jesús están registrados igual en los 4 evangelios. Este es uno de esos pocos que sí está en los 4 evangelios. Y yo quiero que en esta mañana leamos lo que nos narró Marcos acerca de este episodio. Por favor, le invito a ir conmigo a Marcos capítulo 11, ¿verdad? Marcos capítulo 11, resumo los anteriores. Los discípulos de Jesús iban camino hacia Jerusalén. Jesús le dio unas instrucciones a ellos mientras usted lo busca acerca de que ellos tenían que buscar un burrito, un asno, en otra versión dice un pollino, que es la cría de una burra, un burrito pues también, y eso que ellos iban a hacer sería parte de la profecía o el cumplimiento de la profecía de Zacarías, porque precisamente Zacarías dijo que el Salvador del mundo entraría a Jerusalén montado sobre un pollino. Y cuando eso sucede, todo el plan que se había trazado hasta ese momento va de acuerdo a como Dios lo había planificado. Entonces
sucede esto. Entra Jesús a Jerusalén. Ahora leo en el verso 8, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él. Otros extendían ramas frondosas que habían cortado de los campos. Esas son las famosas palmeras, ¿verdad? Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Bendita sea la palabra del Señor. Que sea ella y solamente ella la única capaz de transformar nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Este precisamente momento en el cual Israel se encontraba experimentando el asedio de Roma, el dominio de Roma, la dictadura de Roma. Para las personas de la época era emocionante descubrir que finalmente habían encontrado a alguien que los iba a liberar de Roma. Ellos veían a Jesús como ese paladín, si me permite la palabra, que precisamente ya había dado señales que tenía algo que no tenían los demás. Tenía poder para resucitar los muertos. Tenía poder para sanar a los enfermos. Tenía poder para multiplicar panes y peces. O sea, aparentemente este tipo, viéndolo desde la perspectiva de ese pueblo, tenía características que no tenían los demás. Quizás no volaba ni tenía una nave espacial, pero definitivamente para esa época era un superhéroe. Multiplicaba cosas, sanaba gente, le decía a las personas su vida, como aquella mujer samaritana que le contó su vida. Y el milagro que ella entendió al encontrarse con Jesús era ese. Le decía a todo el mundo: yo quiero que conozcan a alguien que me contó mi vida y que no me conoce. Para ella eso fue lo más grandioso. A este Jesús el pueblo de Israel le gritaba Hosana en las alturas. ¿Sabe lo que significa la palabra Hosana? Significa sálvanos ahora. Y mire que hago este gesto ahora y le cuento una anécdota bien corta. Usted sabe que mi esposa es de Puerto Rico, ¿verdad? Algunos que no lo sabían, pues ella es de Puerto Rico. Y en Puerto Rico la palabra ahora y la palabra ahorita tienen significados inversos con relación a Panamá. Nosotros decimos, por ejemplo, oye, ahora yo voy a comprar eso. ¿Qué significa eso? ¿Que lo voy a hacer de una vez? ¿Que lo voy a hacer más tarde? Mami, yo necesito que tú me busques una figurita. Ahora yo lo busco, estoy ocupada. Eso significa que pueden pasar 15 minutos, media hora, hasta 3 horas. En Puerto Rico es todo lo contrario. Cuando usted dice ahora, es ahora. Entonces usted se imagina cuando yo estaba recién casado, ¿verdad? Que mi esposa me decía: tú vas a super, sí, yo voy ahora. Y al minuto y medio, ¿y por qué tú no has salido? Porque yo voy ahora. Ahora puede ser entre este momento que estamos hablando y 2 horas después. Pero en Puerto Rico es al revés. Cuando tú dices ahora, es ya. Y cuando dices ahorita, eso sí es después con calma. No, eso yo lo veo ahorita. Entonces imagínense ahora al revés. Yo le digo a mi esposa: Blanca, necesito que me consigas unas medias. Me dice: ahorita te las busco. Entonces yo estoy esperando. ¿Dónde? Ahorita es ya. Pero el ahorita de Puerto Rico es por ahí, de aquí a un rato yo te la consigo. Lo que Israel estaba diciéndole a Jesús en ese momento era: necesitamos que tú nos salves. Dígalo fuerte, que tú nos salves. Necesitamos que tú nos salves ahora, que nos salves ya. Necesitamos el rescate ya. Necesitamos que tú saques de ese burrito una espada que debes tener escondida, o un poder que a lo mejor todavía no nos ha mostrado que tú debes tener para que tú acabes con Roma completamente de un solo. Pero necesitamos que lo hagas ahora, ya. Pero es que los planes del Señor no funcionan en los mismos tiempos que los nuestros. Es que la salvación que Jesús le estaba presentando a ellos, que quizás no la habían seguramente entendido, no era un plan de salvación de lo que sucedía en ese momento. Por ejemplo, nosotros podríamos decir hoy en día: Señor, sálvanos de los corruptos ahora. Que se acabe la maleantería ahora. Que se acabe esta enfermedad que estoy sufriendo ahora. Que termine mi padecer. Que se vaya mi suegra de la casa. Ajá, algunos cayeron.
Cristo de la gloria. Señor, ten misericordia. Porque nosotros somos, hermanos, nosotros somos express. Si el problema está sucediendo en este instante, mira que iba a decir ahorita, ¿eh? Si el problema está sucediendo ahora mismo, ¿cuándo yo quiero la solución? Ahora. Eso no es de que vamos a esperar para ver cuándo, no, es ya. Pero mire lo que sucede. Enseguida, dice el hermano. Pero quiero decirle algo. El plan o los planes de Dios para nuestra vida no necesariamente suceden cuando nosotros queremos. Nosotros tenemos la fecha de inicio de las cosas. Esa la tenemos clarita. Desde el año tal yo recibí un diagnóstico, el día tal que sucedió X o Y cosa con mi familia, pero la fecha que realmente nosotros estamos esperando no es cuando empezó, sino cuando se acabó. Pero mire esto, el plan de Jesús para Israel no era liberar a Israel de Roma. El plan de Jesús de Nazaret, cuando entró aquel domingo de Ramos a Jerusalén, era liberar al mundo del pecado. No solamente ese día en Jerusalén, era liberar al mundo del pecado para siempre. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Para siempre. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento era ejecutando el plan más maravilloso y poderoso de la historia de la humanidad: salvarla. Y ese plan, ese día, pretendía precisamente rescatar a Israel y a la humanidad, no de los enemigos externos. Pretendía rescatar a Israel, a la humanidad, de nuestros propios enemigos internos. ¿De qué sirve que el Señor haga todo lo que nosotros le pedimos si no aprendimos una lección de fe? ¿De qué sirve que Dios responda a todas nuestras oraciones tal y como yo se las pido, si el Señor no quiere que yo aprenda necesariamente que Él es todopoderoso y es sanador? Si yo sé que Él es sanador, pero a lo mejor Él quiere que yo aprenda un poco de fe. O a través de la experiencia que yo he vivido, a través de mi dolor y de mi sufrimiento, yo me convierto en un mensajero de esperanza para alguien que en el momento que yo menos lo pienso está sufriendo exactamente lo mismo que yo. Hace unos días yo experimenté eso textualmente y literal. En el año 2023, en el mes de marzo, yo sufrí una parálisis de Bell. Eso es una parálisis facial en uno de los lados de mi cuerpo. Y le confieso que en el momento fue muy, pero muy estresante el haber experimentado eso. Pero muy estresante. No se imagina lo que yo pensé, pasó por mi cabeza muchas cosas. Porque uno empieza a buscar información y hay de todo en internet, ¿verdad? Hasta le dicen que uno se va a quedar así. Pero el Señor me permitió salir adelante de esa experiencia. Hice tratamiento, tomé medicamentos y pasaron muchas cosas. El ojo no me cerraba. En las noches se me salía la saliva porque mi boca no cerraba completamente. Entonces imagina eso. Y en esos días que yo experimenté eso, me sentía emocionalmente pues muy, muy, muy triste. Pues yo decía, Señor, yo me voy a quedar así, ¿esto qué es? Y entonces me dieron, entre las cosas que hacía, unas terapias. Y entre las terapias que hacía tenía que mover, ¿verdad?, los músculos del rostro hacia la dirección donde iban a reposicionarse. Y tanta fue la terapia que esta ceja me quedó más alta que esta después de ese para que no se me olvide lo que Dios hizo, ¿verdad? Y apenas hace unos días, hay gente que me va a buscar ahora para ver si es verdad lo de la ceja. Y es verdad, así que podemos hacer sesiones para visualizar eso. Mire, hace unos días hay un hermano de aquí de la congregación que me dice, sin saber que yo había vivido eso, que le había pasado exactamente lo mismo. Y usted no se imagina la bendición que yo experimenté al poder compartir con él y transmitirle lo que yo viví. Y él me decía, ahora que yo lo veo a usted, yo sé que yo también voy a salir adelante. Lo que Dios nos está mostrando a nosotros no es que va a sacar a Roma y la va a matar. Lo que nos está mostrando es que Él quiere destruir el Roma que está dentro de nosotros. Y quiere sanar el corazón de este país. Y quiere sanar el corazón de la iglesia. Y quiere sanar el corazón de su pueblo para que nosotros seamos realmente mensajeros de esperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Podemos seguirle pidiendo a Dios lo que queremos, ¿sí? Pero hay una realidad y este es otro facto. Precisamente cuando no recibimos lo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, al arranque decimos, aquí está el que me va a salvar.
Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, sálvanos ahora. Pero 5 días después, crucifícale, crucifícale. Yo le quise poner a esto un texto que decía, ese Jesús mirándote como le dices el domingo, hosana, hosana, y el jueves, crucifícale, crucifícale. Así somos nosotros. No somos mejores que Israel. Porque nosotros estamos esperando que el Señor haga lo que yo necesito, porque lo quiero ahora. Y si yo regreso una vez al relato, analicemos esto por un momento. Este día, el Domingo de Ramos, fue el primer día de la última semana del ministerio público de Jesús en la tierra. Ese es un facto, ¿sí? Era el primer día, porque para los judíos el primer día de la semana era el domingo. Entonces él entra a Jerusalén, digámoslo así, un domingo, y muere el primer día de la siguiente semana, un domingo. Entonces fue el primer día de la última semana del ministerio público de Jesús y sería la última semana, escucha esto, en la que Jesús estaría caminando sobre la tierra tal como lo había hecho hasta ese momento por los últimos 33 años casi. Esa última semana, entonces Jesús se aseguró de validar y hacer efectivo todo el plan que había sido originalmente trazado. El plan que Jesús tenía para seguir cumplía con todos los requisitos. Estaba lo profetizado por Zacarías, estaba las palmeras y estaba el hosana, que ya lo había dicho incluso David, le decía en el Salmo 118. Esa semana Jesús haría una revolución en Jerusalén. Si usted lee un poquito más allá, se da cuenta que después que Jesús entró a Jerusalén y que guardaron las palmas y guardaron los mantos, al día siguiente Jesús agarró un látigo y fue al templo y dijo, se acabó. Ustedes son unos ladrones, mi casa debe ser una casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y empezó a repartir palo parejo. Ese es un facto, hermano, eso está en la Biblia, no me mire así. Algunos me están mirando y que quién. Acuérdense que el Jesús que yo le llamo el Jesús sin blower, el Jesús de verdad, el original, el real. Él llegó y le dijo a la gente su verdad en su cara. Ahora bien, en ese momento Jesús revoluciona Jerusalén. Quizás algunas de esas personas, y esta es una hipótesis, no es que está en la Biblia, de los que tiraron los mantos y dijeron hosana, hosana, tenían una que otra mesa ahí. Y cuando el Señor se la volteó, quizás dijeron, ¿sabes una cosa? Crucifícale, crucifícale. Yo tenía mi negocio y este tipo me lo tumbó. Eso no está en la Biblia. Estoy haciendo una suposición de este servidor. Pero podría haber sucedido. Pensemos, ¿no? Porque juzgamos rápidamente, oye, qué carnales, hosana, hosana, pero crucifícale, crucifícale. Pero nosotros no somos mejores, hermano. Ahora, hay 3 cosas que son puntuales aquí para comprender lo que sucedió este domingo y prepararnos para lo que va a suceder el siguiente domingo, que es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Alguien lo celebra conmigo en esta mañana? Él está vivo, hermano. Él resucitó. Amén. Número 1, y quiero que lo anote porque seré breve, ya el tiempo ha corrido. Número 1, Dios tiene el control de todas las cosas siempre. ¿Puede decirlo conmigo? Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Y a lo largo de este relato uno se puede dar cuenta que precisamente todo estaba debidamente programado. El dueño del burro no preguntó más nada de lo que Jesús dijo que iba a preguntar. Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Ahora, como las cosas que suceden en nuestra vida no suceden como nosotros queremos, decíamos al principio, podríamos tener la peculiar y clásica manera de pensar, entonces si no pasa lo que yo quiero, Dios no está en control. Como no sucede lo que yo espero, cuando yo espero que suceda, debe ser que el Señor está ocupado atendiendo otras peticiones. O puede ser que el Señor se me enredó, se me confundió y se le olvidó que yo le estaba pidiendo eso. Y se nos olvida, hermano, que a Dios no se le escapa nadie. Que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso, que Dios conoce absolutamente todas las cosas. Por lo tanto, Él conoce de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y a pesar de que nosotros no veamos las cosas que queremos ver, y a pesar de que nuestra vida, hasta lo que usted pueda analizar al día de hoy, esté volteado pata para arriba, a pesar de que haya temor y preocupación en usted, a pesar de que el presidente Trump diga que va a rehabilitar las bases que están aquí en Panamá, Dios tiene control de todas las cosas y lo tiene siempre.
El hombre puede decir exactamente lo que mejor le parezca, pero a Dios no se le escapa nadie. Y eso lo estoy diciendo con todos los condimentos que usted tiene en la cocina de su casa. A Dios no se le escapa nadie. Una persona una vez dijo, Dios no se enamora de nadie. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y sabe cuándo es el momento correcto y apropiado para responder a esa necesidad. Y miren lo que sucede, voy a hacer un brinco cuántico rápidamente. Éxodo capítulo 14, no lo tiene que buscar. Esta es una escena épica de las películas. Usted se imagina esto, el mar rojo delante suyo, Moisés con su túnica, la vara, el pueblo de Israel, la columna de fuego atrás. Esa es una película. Y todo eso está pasando, entonces en el fondo tienen que haber unos violines que... Entonces en medio de esa angustia... ¿Qué hacemos? Faraón está detrás de la columna de fuego. Entonces, yo analizaba esto. Honestamente, hermano, póngase a pensar. Está Israel allí y una columna de fuego hasta arriba que tú estás viendo de noche. Y en algún momento de la mañana esa columna se hace que se apagaba y se volvía una nube. Y como a las 5:30, 6 de la tarde, la nube se prendía como una llamarada. Eso tenía que haber sido algo poderoso. O sea, una cosa que tú... Y lo peor, no tenía un celular para grabarlo. No tenía un Instagram para poder postear. Oye, estoy aquí en la columna de nube. No había eso. Y esa gente que estaban allí, para que vean que eso es viejo, esa gente que estaban allí le dicen a Moisés, ven acá, no habían sepulcros en el desierto, en Egipto, perdón, para que viniéramos a morir aquí en el desierto. Háblame ahora de ese Dios que nos sacó de aquí. Sin mencionar que recuerde que allá en Egipto había vuelto el agua en sangre, había matado a los primogénitos, había caído fuego del cielo y todas las demás plagas. O sea, no era suficiente eso como para que ellos llegaran ahí a decir eso. Y en ese momento ellos no creían que Dios tenía el control. Pongámonos a pensar. Dios no tiene el control de lo que está pasando aquí, porque si fuese así, ese mar ya se estuviera abriendo o estaría entrando ahora mismo un crucero para montarnos ahí con, no sé, algo tenía que... Y en ese instante precisamente Moisés aparece y le transmite entonces a Dios lo que está sucediendo allí. Y eso es lo que yo quiero decirte a ti en esta mañana. Como Dios es el que tiene el control y sabe todas las cosas, si hay algo que nos angustia, que nos aqueja en este día, ve al Señor y dile, Señor, mira lo que está sucediendo. Y te aseguro que Dios tiene un plan y ese es el punto número 2. En el punto número 2, para que usted anote, Dios siempre tiene un plan. Es que yo no lo sé. Bueno, yo no estoy diciendo que usted lo tiene que saber necesariamente, pero quiero decirle algo y este es otro facto. Dios siempre nos avisa las cosas. Dios siempre nos dice lo que va a pasar. A veces lo hace de una forma en la que quizás nosotros no lo estamos entendiendo en el momento. O lo hace de tal manera que nosotros lo queremos ver como literal. Pero a veces el Señor nos habla a través de su espíritu de tal manera que solamente a través de nuestro espíritu podemos discernir lo que Dios está diciendo. Y aquí Dios le dice a Moisés, mira lo que va a pasar. Va a abrir, el mar rojo se va a abrir, vas a extender tu mano. Y mire lo que dice el verso 21. Luego Moisés, estoy en Éxodo 14, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió camino a través de las aguas mediante un fuerte viento. El viento sopló toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar, caminando sobre la tierra seca, con muros de agua a cada lado. Oye, eso tiene que haber sido más impresionante que el fuego. Hello. Caminar y ver agua a la izquierda, agua a la derecha. A mí me tenían que haber jalado porque me hubiese quedado mirándola. Ese Dios, nuestro Dios, tenía un plan para rescatar a Israel. Porque Él les dijo, ustedes van a salir de aquí y me van a adorar en el desierto. El mar no era un obstáculo para los planes de Dios. Lo que te está sucediendo no es un obstáculo para los planes de Dios. Lo que estás experimentando no es un obstáculo para que Dios haga aquello que dijo que iba a hacer. Porque Él no cambia. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Una pastora aquí en Panamá dice, arriba de Dios no vive nadie. Nadie mira el trono de Jehová desde arriba. Todos tenemos que mirarlo desde abajo y reconocer que Él es Dios. Y nadie más tiene poder en esta tierra para cumplir los planes y los propósitos que Él trazó para ti y trazó para mí. Entonces, hay un punto aquí, hay un pequeño facto intermedio en esta historia de Moisés.
Muchas cosas poderosas suceden en la vida de nosotros cuando la palabra de Dios se cruza con la obediencia. Moisés escuchó las instrucciones de Dios y las obedeció. ¿Y qué sucedió? Se abrió el Mar Rojo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que nosotros quizás no hemos recibido porque no hemos obedecido? Porque nos ha parecido que eso no es como el plan de Dios, el plan que yo creo que Dios debería tener para mí. Si Dios sabe que lo que yo quiero es sanidad, yo lo que quiero es que me sane, no es que está agarrando fe para aguantar. A veces Dios sana, y yo se lo he dicho, yo he experimentado la sanidad de Dios en mi vida. No una ni dos veces, muchas veces, desde que era un niño. Y le puedo contar muchos testimonios. Y sé que aquí hay mucha gente también. Estoy viendo una persona ahora mismo que fue sanada de cáncer por un día que se oró aquí, en este lugar, un miércoles. Así que yo creo que Dios sana, pero a veces Dios quiere que aprendamos a caminar en el proceso. Y quiere que aprendamos que la obediencia es mejor que cualquier otra cosa. Y cosas poderosas van a suceder cuando tú y yo obedecemos a Dios. Regreso nuevamente a la historia del Domingo de Ramos. Si Dios está en control de todas las cosas y Dios nos dice todos los planes, ¿por qué a nosotros se nos olvida? Mire lo que dice Marcos 10, el capítulo anterior. En el verso 32, dice que subían rumbo a Jerusalén Jesús y los discípulos. Jesús iba delante de ellos. Eso me encanta porque a mí me encanta mucho el evangelio de Marcos, porque Marcos es detallista en algunas cosas, es específico. Jesús iba delante de ellos. Entonces yo me lo imagino Jesús, perdón esta expresión, iba como frenteando la situación, ¿me entiendes? Yo voy a mí y los discípulos venían atrás, así como yo hice. Mire lo que dice, no lo estoy diciendo por inventarlo. Dice, ellos venían llenos de asombro y la gente venía abrumada de temor, o sea, venían asustados. ¿Qué está pasando? Y Jesús venía frenteando. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y mire lo que dice, y una vez más, o sea que ya se los había dicho varias veces. Dios nos habla a nosotros varias veces, hermano. Nos dice la cosa, diría mi abuela, de vicio, hasta que nos cansemos de escucharla. Y comenzó a describir todo lo que iba a sucederle. Esto es el plan de salvación o el plan de la muerte de Jesús en un párrafo. Escuche, voy a leerlo en un solo aire. Vamos a ver, 1, 2, 3. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los romanos, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con látigo, lo matarán, pero después de 3 días resucitará. ¡Woo! Y los discípulos dije, ¿cómo así? Ese era el plan. Ellos lo sabían. Pero al final, esa descripción que Jesús les hizo acerca de lo que iba a suceder, serviría para que cuando sucediera, ellos recordaran eso y comprendieran el significado de todo lo que allí acontecería en Jerusalén. Él sabía a dónde iba y a lo que iba. Él sabía perfectamente que tú y yo necesitábamos desesperadamente que Él entrara a Jerusalén y ese plan que le dijo a sus discípulos se cumpliese a cabalidad. Nuestra eternidad con Él dependía 100% de que ese plan que les dije ahorita, recitado como un párrafo muy acelerado, se cumpliese palabra por palabra. Gracias a ese plan, tú y yo estamos hoy en este lugar y tenemos un futuro y tenemos una esperanza venidera de que Él murió, pero al tercer día resucitó. Por lo tanto, si Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza que un día nosotros también resucitaremos con Él, así como dice el apóstol Pablo. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso en esta mañana? ¿Alguien puede agradecer a Jesús por haber ejecutado ese plan perfecto para nosotros? Y no puedo terminar esta enseñanza sin recordar lo más importante de este plan. Lo que motiva a Jesús a ejecutar este plan, lo que motiva al Padre a llevarlo a cabo, no es otra cosa que el sentimiento más grande de la humanidad. Para bien o para mal, el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
El Padre demostró que nos amaba y que éramos valiosos para Él, entregándonos a su Hijo por amor. El amor es la decisión más poderosa que el hombre puede tomar. El amor es aquella muestra poderosa, incambiable, inquebrantable del Padre para traer salvación y vida eterna a la humanidad. Y ese es otro facto. Jesús te ama, iglesia. Jóvenes, Jesús te ama. Ancianos, Jesús los ama. Niños que están aquí, si hay algunos, Jesús los ama. Y no nos amó ahora de Puerto Rico, ahora. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya cuando Adán y Eva habían pecado y desobedecieron, desde ese momento arrancó el protocolo salvación del mundo. Y pasarían miles de años hasta este día en el cual Jesús entra a Jerusalén, sabiendo todo lo que acontecería, pero convencido que lo que sucedería en Jerusalén cambiaría el destino y la historia de la humanidad para siempre. No solo de Jerusalén, no solo de aquellos que estaban allí deseando que acabaran con Roma, sino de todos nosotros que aún sin saberlo necesitábamos tener una alternativa para acabar con el pecado, para acabar con la muerte que había entrado a través del primer Adán. Y fue nuestro segundo Adán, Jesús, quien compró a precio de sangre nuestra salvación. Hay alguien que me escucha en esta mañana y reconoce que hay algunas cosas en su vida que no andan bien. Si usted está aquí por primera o segunda vez o tercera vez, no importa. Pero hay algo que sí importa. Para Dios tu vida es importante. Tu alma es importante. Jesús está aquí hoy y te dice: yo te amo, hijo. Yo te amo, hija. ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca ha reconocido públicamente que Jesús es su Señor y su Salvador? ¿Habrá alguien que dice: yo quiero a ese Jesús que entró ese domingo en Israel, en Jerusalén? Yo quiero servirle a ese Jesús y amarlo todos los días de mi vida. Yo quiero no solamente venir a un lugar como este y disfrutar de un mensaje, una música y un ambiente maravilloso. Yo quiero realmente vivir con Jesús todos los días de mi vida, porque he entendido que Él tiene control de todas las cosas. He entendido que Jesús tiene un plan, siempre tiene un plan, y que todo lo que hace por mí lo hace por amor. Alguien levanta su mano y me dice: yo quiero hoy conocer a ese Jesús. Alguien quisiera hoy decirle a Jesús: yo quiero que tú entres a mi vida y la transformes para siempre. ¿Habrá alguna persona hoy que quisiera orar con usted? Si no hay nada que le impida, invitarlo aquí conmigo y vamos a orar juntos. ¿Habrá alguien que dice: yo he escuchado de Jesús, sí? Sé que hoy se celebra Domingo de Ramos, algunos lugares llevan palmeritas a la iglesia, pero yo quiero realmente vivir una vida con Cristo Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿No hay? Ok, no hay problema. Todos entonces conocemos este maravilloso plan. Y quiero decirle algo: Israel hizo algo en aquel momento, al inicio, el domingo, pero al final del siguiente domingo no mantuvieron la misma actitud de Hosana, Hosana. Sabemos que dijeron: crucifícale, crucifícale. Pero hoy nosotros que conocemos el plan, que al comprender que todos conocemos al Señor y lo tenemos en nuestro corazón, vivimos, entendemos y hemos saboreado el poder de su salvación.